Bueno, muy buenas tardes para todos. Perdón por el inconveniente. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro 13º encuentro de debates para el desarrollo, el ciclo de nuestra Escuela de Formación Política. Muchas gracias a todos por sumarse. La verdad es que estamos muy contentos porque seguimos incorporando expositores de primer nivel a este ciclo, como lo veíamos recién en la placa. Como saben, hoy nos visita el licenciado Ricardo López Murphy. Ricardo se ha desempeñado como consultor y asesor económico, fue ministro de Defensa y ministro de Economía de la Nación, y además fue candidato a presidente de la Nación en 2003 y 2007. Le agradecemos enormemente a Ricardo su participación. No olviden enviar sus preguntas por el chat, y ya le estoy pasando la palabra a Lucas Delfino para que dé comienzo a la charla. Gracias a todos. Gracias, Santi. Buenas tardes a todos y a todas por sumarse hoy. La verdad que otra de las personas que siempre, recién hablábamos 2 minutos, que uno se queda escuchando en la tele, que hacía tanta falta después de un tiempo de no tener una exposición pública. Ahora lo vemos constantemente en los noticieros, cómo lo buscan, una mirada diferente. Así que, Ricardo, muchas gracias por sumarte, por venir a este espacio que ya hace muchos años inauguramos primero de manera presencial y ahora en el contexto de pandemia de manera virtual, que nos sirve para dialogar, para pensar juntos y para construir estos lazos, para encontrar un camino de desarrollo que lamentablemente la Argentina hace tantos años que perdió. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás viendo en el contexto actual? Vemos las idas y vueltas. Y la primera pregunta, el otro día te vi alguna reflexión al respecto, ¿qué pensaste siendo economía, habiendo ocupado cargos tan importantes, cuando el presidente plantea de que no hace falta un plan económico en el contexto en el cual estamos? Yo creo que eso es un profundo error. Creo que esa técnica de vamos viendo ha mostrado su fragilidad, ha generado una crisis de credibilidad enorme y de confianza, y sobre todo no permite trazar una cosa vital, que es un horizonte. Creo yo que esa fragilidad del vamos viendo no es sostenible en el tiempo, y creo que van a acelerar las negociaciones con los 5 organismos multilaterales para poder tener un plan preciso y despejar esa, digamos, esa dificultad que hay, que no se puede conocer el sendero que transitamos. Ustedes me podrían decir, aún conociéndolo, con el tipo de gestión que hacen, con la hostilidad de inversión que demuestran, sería todo muy difícil. Sí, pero es mucho más complicado en la neblina. En la neblina, si es complicado en general para ellos, en la neblina es inabordable. Así que creo yo que eso es un profundo error, creo que eso hay que corregirlo. Le haría bien al gobierno, le haría bien a la sociedad y ordenaría el debate. Eso no quiere decir que se cancela el debate, al revés, habría un debate más serio, más profundo, porque ahí con toda claridad se verían las inconsistencias y los errores que se han cometido. ¿Y cómo estás viendo y la experiencia que da la historia de llevar adelante programas con cierto tinte populista? Digamos, vemos cómo se congelaron tarifas, vemos una serie de medidas, la ampliación del déficit. Digo, es difícil mantener en el tiempo el populismo. ¿Qué expectativa ves para lo inmediato y para el mediano plazo? Sí, yo creo que es un gobierno que tiene características muy complicadas. A ver, el tijeretazo que le han pegado a los ingresos previsionales es inolvidable. O sea, en lugar de ajustarse 35%, se ha ajustado entre 18 y 28%. O sea, ojo que otra que populista. Le han pegado un tijeretazo a una ley de movilidad que en su momento resistieron porque era poco favorable. Ahora dicen que es impagable. Un acto de cinismo e hipocresía increíble. En segundo lugar, yo veo hacia adelante, en el presupuesto están diciendo que viene una corrección de tarifas importante. O el presupuesto está todo macaneado o viene una corrección de tarifa importante. Y creo yo que la realidad va a imponer, digamos, ciertos presupuestos básicos.
para ser populista hay que tener recursos. O sea, la experiencia populista en Argentina, hubo varias, pero digamos, la del 73-74 fue posible porque se cuadruplicaron los precios internacionales. Los precios del 73-74 y sería como $1.000 el trigo y $2.000 la soja. Era una cosa increíble. Cuando eso se cayó, el gobierno de ese entonces se derrumbó. Y se derrumbó y tuvo que hacer una corrección monstruosa como fue el Rodrigazo. Yo diría que no hubiera habido oportunidad de tener del 2003 al 2014 un programa tan populista si no hubiera habido un ciclo internacional tan extraordinario y tan desaprovechado. O sea, los mejores tiempos que tuvo nuestra patria en manos de gente que lo que hizo fue malgastarlo. Esta es la verdad. El tercer ciclo que es interesante tener en cuenta es al fin de la Segunda Guerra Mundial. Había lo que sería equivalente hoy en dólares, 200.000 millones de dólares de reserva, bastante más que nuestra deuda. Eso da una idea que bajo esas circunstancias es posible. En las circunstancias que hay hoy, con precios internacionales muy ajustados, sin una capitalización previa, con los vecinos en situaciones adversas, no hay espacio, o el populismo nos lleva a riesgos de episodios mega inflacionarios, que es el riesgo que estamos corriendo. Yo creo que si el gobierno negocia con los multilaterales y llega a un plan, ese riesgo probablemente lo puedan diluir, pero creo que el costo político que van a pagar entre la ficción del segundo semestre del 19, ¿te acuerdas cuando irresponsablemente decían que le iban a poner plata en el bolsillo a la gente y nadie sabía de dónde iba a salir ese maná? Bueno, qué distinto hubiera sido el país si el 12 de agosto, en vez de azuzar la crisis, hubieran ido a ver al entonces presidente y hubieran dicho, bueno, dada la gravedad de la circunstancia, marchemos juntos a armar una salida ordenada. Creo que el país ha pagado un costo enorme con este esquema de sangre el gobierno anterior y vamos viendo ahora. Y eso yo creo que no fue lo más inteligente y se va a pagar muy caro en materia electoral. Yo creo que el gobierno va a una derrota electoral extraordinaria el año que viene. Ricardo, ¿y cuál es la solución que vos ves en una economía bimonetaria como la Argentina? La escasez de dólares, la escasez de reservas de dólares, ¿no? Porque la verdad que en la Argentina tenemos una enorme cantidad de ahorros en dólares de muchos argentinos, en diferentes afuera, acá, que siempre han acudido. ¿Cómo ves en lo inmediato una solución posible cuando no hay confianza en el peso y cuando vemos cómo se deprecia todos los días? En general, si hubiera un plan razonablemente armado, Uruguay es una economía bimonetaria, Perú es una economía bimonetaria, Paraguay es una economía bimonetaria, Bolivia también. O sea, en general, todos nuestros países, producto de tanta inflación, ellos los vecinos ya no tienen, pero tuvieron, la presencia de divisas extranjeras en el sistema financiero, en el mercado de capitales, es inevitable. Y yo diría que si la Argentina tiene un plan congruente, no dice vamos a volar la expansión monetaria como lo hemos hecho en este tiempo, mi sensación es que el problema se vuelve controlable. No es que la Argentina tiene un genotipo incontrolable, no, tiene un plan inconsistente con propuestas de emisión extravagante y lógicamente eso produce una fuga de la moneda. Pero si cambiara la circunstancia, hubiera un plan consistente, serio, donde no se va a emitir a troche y moche, se pone un sendero descendente, la economía va a entrar a un proceso de normalización. Ayer yo con Emilio Perina conversábamos el otro día sobre el plan de diciembre del 58 de Arturo Frondizi. Bueno, ahí hay un caso. No era fácil la circunstancia, el país estaba con profundos problemas de capitalización, con una enorme necesidad de inversión, con dificultades externas extremas, sin embargo se encauzó. O sea, ¿por qué se encauzó? Bueno, básicamente porque hubo un plan y hubo una disposición a
poner el peso político de la coalición de gobierno. Recuerden que Frondizi tenía una mayoría abrumadora en ambas cámaras y lo usaba. Esta gente, el problema es que el día que hay que pagar las cuentas, todos le esquivan el bulto. Y acá la credibilidad la van a ganar si ellos se ponen al frente de sanear el presupuesto. Claro. El problema es que mucha gente le va a preguntar, ¿y por qué antes decían que esto estaba mal? Bueno, eso es otra historia. La vida es unidad. La vida se cobran las cuentas y se las va a cobrar. Y Ricardo, desde tu punto de vista, si bien tenemos que poner toda la energía en construir una alternativa electoral potente que recupere un sendero de desarrollo para la Argentina y que dé expectativa, esperanza a enorme cantidad de argentinos, que muchos y unos cuantos votaron a Fernández pensando que no era Cristina y que tenían expectativa de una mejora económica y demás, pero haciendo un breve repaso de los 4 años de Macri, que realmente había un plan, digo, errado o no, se buscó el famoso gradualismo, era una forma de tratar de ir equilibrando muchos los desbarajustes que teníamos en nuestro país, tarifarios, de presupuesto, de un Estado completamente arcaico, de inclusión al mundo, pero puntualmente en lo económico, debería haber habido un shock en primer momento porque la verdad que la elección, pero había estado casi equiparado a terminar el gobierno, se había corregido tarifas, había un dólar competitivo. ¿Cuáles fueron los errores centrales desde lo económico, desde tu punto de vista, en los 4 años de Macri presidente? Bueno, yo diría, el primero, que hubo un error de diagnóstico que no menor, o sea, no se percibió con claridad la caída de término de intercambio que había habido desde el segundo semestre del 2014, los precios se habían derrumbado, y la terrible herencia populista, había reservas negativas, una venta de cambio a término enorme, un sobrante monetario, había un descalabro en las empresas públicas, en las provincias, había cesación de pago, era una situación terrible. Yo creo que el primer error es no poner negro sobre blanco esa situación, porque si eso no se hace, discurso de Frondizi, diciembre del 58, si eso no se hace, es muy difícil hacer las correcciones. En segundo lugar, había un problema de objetivos, o sea, yo creo que esa idea de ampliar desmesuradamente los planes sociales era una idea profundamente equivocada. El país tiene que transformar la ayuda al infortunio en trabajo, no tiene que ampliar la base de planes sociales para que se amplíe el clientelismo. Creo que ese fue un error enorme y fue una de las razones del fracaso, porque los objetivos de eso no eran sanos. O sea, ahí había un problema no solo de diagnóstico, sino también de objetivos. No fue electo para eso, y yo creo que ese error, probablemente basado en una especulación política, o sea, hubo un momento que parecía que el peronismo se derrumbaba y la tentación hegemónica debe haber sido muy grande. Tercer error, yo creo que en una operación de esta complejidad no se puede lotear el Ministerio de Economía, cosa que también hace este gobierno. O sea, si algo hay que hacer en una crisis de esa es organizar la conducción de la batalla y centrarla en una figura. Cada vez que la Argentina estabilizó, fue con un ministro de Economía que exhibía un extraordinario control de la situación, de la narrativa y de la gestión de gobierno. Yo diría, el cuarto error es un problema de secuencia. Desde Maquiavelo sabemos que las correcciones, que fueron muy importantes en la segunda parte del mandato, debieron hacerse al comienzo. Y al final, cuando vienen las elecciones, uno no está haciendo lo más duro de la corrección. Sí, me pareció un problema de inteligencia política, es decir, las correcciones se hacen al principio, cuando uno comienza, y se hacen a partir de un plan y de una lógica. En realidad el problema nunca fue gradualismo shock, el problema fue que yo creo no había una claridad estratégica sobre las correcciones que había que hacer en la política social, en la
en las políticas de inversión pública, en las políticas tarifarias, en la política externa. Creo que en eso fueron, por esa fragmentación del equipo económico, cambiando las ponderaciones y no hubo una guía muy clara, que probablemente la hubo al final, pero muy tarde. Y eso yo creo que son errores profundos, cuando yo reconozco que las reformas lanzadas hacia el final iban en una dirección adecuada, pero muy poco, muy tarde, muy a destiempo, y me parece que esa tentación hegemónica de los 2 primeros años fue una tentación muy equivocada. ¿El problema en la Argentina es económico o es político? No, yo creo que si, por ejemplo, es imposible estabilizar hoy sin que la coalición de gobierno se ponga detrás del ministro de Economía. Y se ponga detrás, para poner para los que son más jóvenes, como se ponía Menem detrás de Caballo. Es decir, era una cosa asombrosa el respaldo. Era sin ambigüedades, muy transparente. Es decir, no le recortaba su margen de acción. Caballo era una topadora, pero uno notaba detrás un respaldo macizo, claro, transparente del presidente. Yo creo que eso es imprescindible, y de la coalición de gobierno. Acá, si hubiera un respaldo macizo, claro, transparente de la coalición de gobierno a un programa, no el que están llevando a cabo, pero un programa más sólido, congruente, robusto, yo creo que la estabilización sería, digamos, la corrida que tenemos terminaría. Ahora, ¿eso qué pasa? No creen en eso, han macaneado toda la vida, entonces es como si usted le dice, usen el álgebra, y toda la vida estuvieron contra el álgebra. Toda la vida estuvieron contra la racionalidad. Es difícil pedirle a una coalición como esta que se ponga a sostener negro sobre blanco lo que hay que hacer. Y lamentablemente esta vez no tienen escape, o sea, lo van a tener que hacer. Porque esto es importante que lo entendamos todo. No es que va a ser la coalición alternativa la que va a hacer la corrección. No, estos 3 años no llegamos, hay que hacerlo ahora. Lo van a tener que hacer ellos y va a ser una experiencia extraordinaria, durísima para nosotros, porque desgraciadamente ellos no actúan como, por ejemplo, actúa la calle Pou, o actúan los presidentes, el presidente de Paraguay o el resto de los presidentes. Fíjense Ecuador. Ecuador hizo la negociación de la deuda en un plazo brevísimo. Tiene ya un acuerdo con los multilaterales. Los bonos de Ecuador, después de la refinanciación, subieron. La economía se estabilizó. Acá pasó todo lo contrario. Obtuvieron un éxito importante en la negociación de la deuda y voló todo en pedazos. Por la negociación, no. Por la política y la narrativa que están usando, que genera expulsión de inversión de la Argentina. Como vos recién decías, es un hecho bastante atípico en la historia de nuestro país que sea el propio peronismo el que tiene que hacer la corrección. Hablando el criollo, que pague la fiesta, ¿no? O que pague la tarjeta de crédito. La verdad que uno está viendo situaciones que pensaban que antes no se podía dar tradicionalmente con el peronismo, como un levantamiento de la policía bonaerense, toma de tierras en la provincia de Buenos Aires, y una serie de conflictos que tienen que ver con una territorialidad, capilaridad política. ¿Cómo crees que se puede dar este momento tan... A ver, el profesor Paul Krugman, famosísimo premio Nobel y un polemista excepcional, decía que nuestro anterior presidente no había querido morder la bala al comienzo de su gestión, no había querido... Y esta gente tiene que morder la bala, o sea, tiene que ir a mostrar que está en condiciones de enfrentar los problemas. Y esos problemas son políticos, económicos, tarifarios, pero son de existencia del Estado. ¿Para qué existe el Estado? El Estado existe, el monopolio de la fuerza en el Estado legítimo de derecho, esencialmente para que la transferencia de propiedad sea pacífica y consentida. La intrusión nos vuelve a la selva, es decir, a la violencia, a lo como es la jungla. La jungla prevalece el más rápido, el más fuerte, el más ágil, o sea, es una lucha a muerte brutal por la subsistencia.
El Estado de Derecho es un nuevo estado de civilización y se hace para que estas cosas no ocurran. Ahora, para que eso sea así, es vital que el gobierno quiera ejercer el gobierno. Y yo creo que si hay problemas en el orden nacional, probablemente son más serios en el orden provincial. Fíjense que el país todavía no ha hecho un raconto del escándalo de las cifras de muertos por el coronavirus. O sea, ¿cómo puede ser que aparezcan muertos que no estaban registrados? Siempre tenemos problemas con las estadísticas. Alguien va a tener que hacer una auditoría de qué pasa, qué ha pasado, por qué ocurre siempre donde está Kicillof. Una buena pregunta. El otro día en una conversación charlábamos un poco sobre el ciclo que muchas veces tiene la Argentina con respecto a la privatización o a hacer público y regular las telco que hizo el gobierno, declararlas de utilidad y demás, y planteaba, y creo que lo hablábamos con Tommy de Bedia, que está por acá, que en la Argentina un poco el Estado absorbe una empresa, paga menos, la gente se pone contenta, brinda un servicio malo, la gente putea, viene un gobierno que regulariza eso y les da un servicio un poco más adecuado, pero plantea que hay que pagar lo que vale ese servicio, la gente se vuelve a enojar y vuelve a plantear que tiene que venir un gobierno por el cual no debe pagar esto. Es como un círculo que constantemente está en la Argentina de una banda a la otra. ¿Cómo hacemos para romper esta situación y que tiene a gran parte de la sociedad ahí adentro, con mucha expectativa, pero que después muchas veces los rasgos populistas calan muy hondo, son muy profundos, la gente adquiere muchas costumbres que después son difíciles de romper, y como vos decías, admiramos mucho de la calle, pero también hay muchos argentinos que no nos sentiríamos cómodos ahí. ¿Cómo pensás que como sociedad que podemos romper este círculo en el cual estamos hace tantos años? Bueno, desde que se empezaron a hacer estas piruetas en el año 45 no nos ha ido bien. El país ha tenido un retroceso muy marcado. Bueno, si ustedes quieren leer un informe histórico devastador, lean el informe de Raúl Presbich, Moneda Sana, Inflación Descontrolada, después del gobierno de Perón, en el 55, 56, está en la memoria del Banco Central. Yo creo que esos ciclos nos han hecho mucho daño, nos hemos descapitalizado. ¿Qué es lo que hay que hacer en esas cosas? Es una cosa bastante simple lo que hay que hacer. El capital y el servicio hay que pagarlo, y los gastos corrientes. Lo que hay que hacer es que haya competencia. Probablemente el déficit en la Argentina es que no hemos sabido generar un suficiente nivel de competencia. Y lo que hay que hacer es subir la competencia en todos esos servicios, en todas las actividades, y reconocer que la artificialidad en los precios se paga, y se paga a corto plazo y a largo plazo. Por ejemplo, el exceso de subsidios que se ha dado en la mega urbe del Gran Buenos Aires ha creado una super mega urbe que es muy ineficiente en seguridad ambientalmente, que requiere masivamente los servicios de transporte público. Dígame cómo hacen para usar el transporte público masivamente con la pandemia. Porque el transporte público es como la red sanguínea. Es una locura haber hecho una macro urbe de casi 18 millones de habitantes. Eso ha sido un error estratégico de los últimos años y nadie hace el esfuerzo de ganar racionalidad, sobre todo en los últimos 20. Y creo que esas políticas de subsidio que no reflejan los costos, despoblaron y volvieron raquítico el interior para venir a comer esos subsidios, y eso le ha hecho mucho daño a la Argentina. Por eso el debate que tenemos que tener en la Argentina no es un debate sencillo, no es un debate frívolo, un debate en serio sobre por qué hemos creado una macrourbe, por qué hemos distorsionado la localización de nuestras empresas, del trabajo, por qué eso nos hizo tan vulnerables frente a la pandemia, por qué no supimos preservar el crédito público para amortiguar estas tragedias, por qué no supimos mantener un sistema de educación razonable. Yo estudié toda mi vida en el sistema de gestión estatal, en la primaria, la secundaria, la universidad, eran excepcionales establecimientos. Eso
Yo visité cuando cumplí 50 años de graduado del colegio secundario, mi escuela, que era probablemente la mejor de la ciudad de La Plata en ese momento, y los directivos me decían, ya no es como era cuando usted, usando. Se ha deteriorado. Y bueno, ¿por qué se deterioró? Bueno, pues se fueron perdiendo las normas, como se fueron perdiendo en seguridad, como se fueron perdiendo en las Fuerzas Armadas. Es decir, fíjense lo que pasó con el oficial inspector Roldán. Usted le cambia las reglas de empeñamiento, los protocolos, y la policía pasa a tener una actitud retraída que al final le cuesta la vida. Entonces yo creo que todas estas normas populistas, disparatadas, que parecen tratar de evitar el dolor, terminan siendo un desastre. Y han sido un desastre. O sea, yo digo, comparemos cómo era Uruguay, cómo es Uruguay con nosotros, o sea, o Chile. Eran países que estaban muy atrás nuestro. Nos alcanzaron, nos pasaron, y parte del costo de eso fue el populismo. Esencialmente fue el populismo, fue esa negación de la realidad que tanto daño nos ha hecho. Ricardo, te hemos escuchado. La pregunta es cómo se enfrenta a eso. Bueno, yo he tratado históricamente, ustedes saben que yo estoy en la vida pública hace casi 50 años, así que miren el baile que tengo. He tratado a lo largo de esos 50 años de tener un discurso consistente. Usted puede no estar de acuerdo conmigo, pero fíjense, yo tengo una colección ahí en Ricardo López Murphy Oficial, el canal de YouTube, Ricardo López Murphy Oficial. Usted puede ver los YouTube de mis discursos de los últimos 25 años, que cubren todo lo que usted quiere saber sobre la Argentina, porque son larguísimas exposiciones que yo he hecho a lo largo de muchos años en las escuelas de formación, como en este caso. Imagínense si Alberto Fernández tuviera que tener un canal de YouTube como el mío. Todos los meses tendríamos una contradicción diferente. Ahora, ese costo de la ambigüedad, de la tergiversación, de un día te digo una cosa, pero como te digo una cosa, te digo la otra. Yo tengo unos principios, pero si no te vienen bien, los puedo cambiar por otro. Eso nos ha hecho mucho daño, ¿no? Mucho daño. Y bueno, a lo mejor aprendimos. Yo creí siempre, contra muchos comunicadores políticos, que la coherencia y la consistencia iban a ser un activo decisivo para el país. No solo en nuestro país, lo son en todos los países. O sea, en parte el presidente Lacalle, cuando asume el gobierno, asume con una coalición muy grande, enviando dos formidables leyes de reforma del Estado y de corrección, y la ley de corrección de la previsión social. Nunca es fácil eso, ni acá, ni en Uruguay, ni en Italia, ni en España, ni en Alemania. Son temas muy complejos. Ahora, por ejemplo, el presidente Macri había dicho que la iba a proponer en el 2019. Pero esa cosa no funciona. En el último año, para que lo haga el otro, eso no funciona. Digo, yo no trato de no ser agresivo, pero digo, entendamos, las cosas hay que ponerlas blanco sobre negro, hay que aclararlas. El mundo tiene un problema muy serio con el envejecimiento y con la baja tasa de natalidad. Fíjense, la población de Japón cae sistemáticamente. Un país que no recibe migración, tiene muy baja natalidad y bueno, su problema previsional es fenomenal, como es el problema del mundo. Eso va a haber que enfrentarlo, acá y en el mundo. Y los estados de los países más desarrollados gastaron todas las municiones que tenían en la pandemia. Así que se viene, al revés de lo que se dice acá en el discurso del gobierno, no se viene el tiempo del Estado, porque la lucha contra el virus ha sido como una guerra, y después de la guerra, los estados inexorablemente se achican para poder financiar el esfuerzo que hicieron durante la guerra. Digo para que tengamos claro hacia dónde vamos. Mencionaste... Y a escala local. Yo creo que es más significativo el problema a escala mundial que acá, pero acá hay que ser realista. Mencionaste algunos países del mundo, y otra de las preguntas en esa línea,
¿hay posibilidad de una agenda, un programa de desarrollo sin vincularse con el mundo? Porque uno de los activos que ha tenido el gobierno de Macri ha sido un posicionamiento estratégico, buenos vínculos, y tal vez la foto del G20 mostraba claramente esto. ¿Cómo ves que el gobierno, con las idas y vueltas de Venezuela, con las idas y vueltas de del resto de los países del mundo, puede existir una salida para Argentina sin vincularse estratégicamente en el mundo? No, la respuesta no, y probablemente lo mejor que hizo el gobierno anterior fue la política exterior. Yo creo que es inexorable y además porque el espacio de crecimiento va a estar ahí. Si algo tenemos que hacer es llevarnos bien con nuestros vecinos. Brasil primero que todo, con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia, con Chile, con Perú. Tenemos que llevarnos bien con el resto del mundo y tenemos que ser, a ver, Arturo Frondizi tenía una frase que a mí siempre me impresionó. La política exterior tiene que estar guiada por el interés nacional. No porque si los presidentes de otros países me gustan, no me gustan, me cae bien su ideología. ¿No? Nosotros lo único que tenemos que mirar es el interés de los argentinos. Si está en el interés de los argentinos, esa es nuestra política exterior. Ahora, a ver, el interés de los argentinos a veces nos obligará a tragar sapo, a dar manos que no queremos dar, a hacer cosas que no nos gustan. Uno va ahí para defender el interés de los argentinos, no va el gobierno para hacerse cargo de sus caprichos ideológicos, o de sus gustos personales, o de sus fobias. Yo creo que eso es muy claro, el anclaje. Hay que ir a servir el interés nacional como el Estado tiene que servir a sus conciudadanos y no tratar que los ciudadanos estén al servicio del Estado. Esa es la lógica central de una sociedad libre y de un programa inteligente. Citando a Frondizi, que lo citaste varias veces, otra de lo que pregonaba o de los enunciados que hacía siempre antes de llevar adelante una política pública, decía, ¿qué nos hace más nación? Y decía, si llevar adelante esa política nos hacía más nación, teníamos... Bueno, pero es para discutir largo y tendido. Hace un tiempo tuvimos una discusión también con los nacionalistas de medios y los nacionalismos de fines, con respecto a la inversión extranjera y lo que necesita un país para desarrollarse. Pero volviendo un poquito, Ricardo, vos estuviste en un proceso muy difícil, como fue el 2001, ¿y haces algún paralelismo con la situación actual, con lo que cayó la economía en este trimestre, con la situación No, la social? economía ha caído más en esta oportunidad que en aquella oportunidad, pero en aquella oportunidad el país estaba capitalizado, el país tenía una infraestructura formidable, no habíamos tenido inflación 10 años. Sí, teníamos una situación muy difícil, pero producto de la crisis asiática, de la crisis rusa, de la crisis brasileña, teníamos una situación muy compleja, pero transitoria. Si se hubiera manejado lúcidamente y no se hubiera desperdiciado en una orgía populista la reversión de la circunstancia, a la Argentina le hubiera ido muy bien. Eso, si hay una de las cosas que no me voy a perdonar es haber perdido el 27 de abril del 2003. Pero bueno, hice lo que pude en esa oportunidad. Creo que fue una tragedia el gobierno que elegimos y fue un desperdicio de recursos enorme. Ahora, a mí me parece que la situación hoy es más compleja. Es más compleja porque el país lleva varios años de receso, muchos años sin crecer, está poco capitalizado, está muy, muy frágil, tiene una enorme desconfianza, tiene a veces capricho ideológico, como este impuesto que quieren para... ¿Quién va a invertir en la Argentina si el gobierno dice, venga acá, que una vez que usted está en el zoológico lo masacramos? Eso es un juego de una sola vez, y la vida hay que jugarla todos los días. Uno madura cuando sabe que hay un mañana, que no es un juego que se agota en el corto plazo, que hay un mañana. Entonces, si uno hace barbaridades, hoy no va a haber mañana. La verdad que es complejo. La única diferencia por ahí, a favor para que la situación no sea tan compleja, es que hoy hay una red de contención social que en ese momento nace post-2001, ¿no? Es cierto, pero yo no sé si eso al fin de cuentas no es también un problema, porque hay que desarmarla, ¿no?
Y o sea, la idea de que esa red está todo el tiempo da una idea del problema que tiene de incentivo la Argentina. La Argentina no puede pagar 20 años. 7 millones a 21 millones. Cuando yo era ministro eran 7 millones a 7 millones. 7 a 21 no se puede. Entonces, eso yo creo que, digamos, dará una falsa sensación de espacio, pero yo creo que el problema que tiene la Argentina hoy es delicado, porque sanear lo que está ocurriendo nos va a llevar a dilemas muy difíciles y muy duros, donde a ver qué tiene madurez, el gobierno y la oposición. Y ahora yendo un poquito más al plano electoral, manifestaste tu vocación de jugar o de tener algún rol, de construir de cara al 2021. ¿Cómo estás viendo este bifrentismo que se terminó desarrollando en nuestro país? ¿Cuál va a ser tu rol en el 2021? ¿Cómo es el 2023? Hay un montón de preguntas en el chat diciendo, Ricardo, tenemos que juntarnos todos, tenemos que ganar, basta de kirchnerismo. Bueno, hay un poco de todo, pero ¿cuál es tu mirada y en qué estás trabajando? La estrategia que nosotros estamos siguiendo en Recrear, en los libertarios, en Encuentro Republicano, está clara para todo el mundo. En el 21, en la elección parlamentaria, nosotros creemos que hay que competir, vamos a tratar de representar a los que se sienten muy enfrentados con el gobierno, pero también muy frustrados con la experiencia pasada. Vamos a converger en el 21 en los casos donde se elijan senadores nacionales, porque creemos que no hay que cederle ni un senador nacional a la vicepresidenta. Entonces ahí ya estamos conversando, va a haber un esfuerzo, vamos a hacer lo posible, y vamos a aprender ahí a poner otra de los errores que hubo en el gobierno pasado, las reglas de una gran coalición. O sea, una gran coalición tiene que tener reglas de gobernanza, reglas de empeñamiento, cómo se toman decisiones, cómo se admite participantes, cómo se diseña el programa, y por supuesto en el 23 hemos comprometido nuestra opinión de que vamos a ir a una gran coalición republicana, porque yo lo he dicho muchas veces, yo creo que fue un error aquellos que en el 2019 creyeron que iba a haber dos vueltas. Acá en elecciones polarizadas, y si ella participa, hay una sola vuelta. Entonces ahí dividir no es inteligente y nosotros no lo vamos a hacer. Así que en el 21 competimos, en el 23 convergemos en senadores nacionales. Esa ha sido nuestra consigna. Eso, en el único caso que podría revisarse eso es en el caso de una provincia donde si pudiéramos salir segundos, ahí nos libramos de Fernández Sagasti. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo manejás? ¿Hablás con alguien del oficialismo, del gobierno actual, del gobierno nacional? No sé, me imagino que algún funcionario En por ahí las con alguien. oportunidades, he hablado en algunas oportunidades, yo nunca he negado mi concurso, yo hacía muchos años que no hablaba con el presidente Macri, del 2007 al 2018 no habíamos conversado, pero el 2018 me pidió que lo fuera a ver, y lo fui a ver, y tuvimos una larguísima conversación sobre qué creía yo que era el camino que había que seguir. No nos pusimos de acuerdo, pero bueno, eso es otra cuestión. Y con el gobierno actual, las veces que han solicitado mi opinión, se las he dado con total franqueza y con total claridad. Obviamente yo no voy a golpear las puertas. Si me piden opinión, la doy, y la doy con la reserva del caso. O sea, lo entiendo que hay temas delicados. Por ejemplo, a mí me parece inconcebible que se hayan publicado las listas de los integrantes del Servicio de Espionaje Argentina. Eso no lo hace nadie. Esto que ocurrió acá es una cosa loca que nos ha generado un inmenso desprestigio. Y de los candidatos o los referentes hoy más importantes, de Juntos por el Cambio, hay muchos que han transcurrido diferentes lugares de gestión, batallas electorales. ¿Con cuáles mantenés diálogo? ¿Con cuáles te parecen que están En haciendo? general he dialogado con todo el espectro. Lo he hecho con el radicalismo, con la coalición cívica, con el PRO, lo he hecho con las distintas vertientes, lo he hecho
público y en privado. O sea, he tenido, digamos, intercambios de opiniones, a veces debates que fueron cerrados, porque había mucha gente que quería saber mi opinión, cuál era mi opinión sobre los errores que se habían cometido y qué autocrítica había que hacer. Y bueno, eso he participado en esos debates. Nunca no son simples ni agradables las autocríticas, pero bueno, yo creo que hay que hacerlas. Ahora, yo no me meto en camisas de once varas. Si me invitan a una discusión, voy. Si no, una de las razones por las que yo creo que en el 21 la forma más práctica de abordar la cuestión es compitiendo, es justamente por el problema de las autocríticas. Lo peor que se podría hacer es pasarnos cuenta en el medio de una campaña electoral. Así que, además, piensen que la Ciudad de Buenos Aires vienen de sacar en la elección del 2017 65%. Si alguno cree que con una lista sola lo van a hacer, póngase a tener una tensión psicológica. Ricardo, ¿y cuál es tu opinión sobre las movilizaciones que se están dando, las que se están convocando, la participación de la gente en la calle, muchos defendiendo la república, la división de poderes, la propiedad No, yo creo que privada? han sido muy importantes, han sido muy decisivas y yo diría la fracción opositora está muy movilizada y está defendiendo la independencia judicial, eso es la clave. Acá hubo varios fallos muy importantes, o sea, el fallo de la Corte fue importante, pero el fallo de casación todavía más, porque confirmó todos digamos, las acciones de los tribunales inferiores en la ruta del dinero. Claro, o sea, ahí ha habido, ese fallo de casación es tremendo. A mí me parece que se viene el fallo sobre el saqueo a la ciudad de Buenos Aires para... Escúchenme, el problema que tenemos en el país es cómo puede haber un federalismo donde el gobierno federal crea que puede saquear a las jurisdicciones gobernadas por la oposición para subsidiar a las jurisdicciones gobernadas por los propios. Es una cosa increíble que solo ocurre acá. Entonces, lo que hay que corregir en el gobierno, cuando ustedes me decían, es la política, es la economía. Primero es la política. Tiene que haber una política de cohesión nacional, de no perseguir a los adversarios, de no ver cómo saquearlos. O sea, y eso no es la primera vez. Les voy a confesar una cosa que yo lamento que el gobierno de la ciudad no lo haya tomado. En el agosto del 2007, siendo presidente de Recrea y candidato a presidente, presenté un recurso de amparo en la justicia para impedir que el gobierno federal le quitara recursos a la ciudad de Buenos Aires. Ojalá lo hubieran tomado, estaba muy bien explicada por qué no se puede hacer lo que el gobierno federal hizo. Así que espero que este debate, la justicia recoja ese antecedente, que me hubiera gustado que lo recogieran en la presentación oficial. Pero bueno, yo admito que era ponerme en la cucarda un hecho extraordinario, porque eso fue hecho en agosto del 2007, antes de que hubiera un gobierno de oposición en la ciudad de Buenos Aires. Y fue con una gran claridad sobre dónde iban a estar los problemas. Pero está mal que recuerde eso, porque si no tomo una posición arrogante y quisiera ser lo más amplio posible. Ahí ya para ir cerrando, Ricardo, hacía una pregunta que varios repitieron, nuestro amigo en común Rodrigo Tapia, que decía si tenés diálogo o cómo ves para sumar una parte del peronismo de cara al 2023, ¿cuál era tu opinión? Yo creo que eso es decisivo, es muy importante. Yo tengo diálogo con Miguel Pichetto y con muchos dirigentes justicialistas, y he sido muy claro. Yo creo que sería un error inmenso poner esto en peronismo, antiperonismo. No es verdad, no es la divisoria de agua. Acá la divisoria de agua es los CA y la cámpora, no el peronismo. Yo, si pudiera sumar a todo el peronismo institucional de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, del interior de la República, a la causa por la defensa de la Constitución, de la división de poderes, del federalismo, estaría encantado.
Alguna vez me preguntaron, y si en el 23 Schiaretti viene de este lado, ¿qué va a hacer? Bueno, le voy a dar un beso en la frente. Y si viene Guardiola, que es el intendente de Córdoba, bueno, uno en cada mejilla le va. No, totalmente. Ricardo, ya como te decía, para cerrar, siempre cerramos con un par de preguntas un poquito más descontracturadas. Ricardo López Murphy mira series, mira Netflix, se engancha con algo, estás mirando, recomendás algo. Ricardo López Murphy ve poca televisión, vamos a ser francos. Ricardo López Murphy lee mucho, eso es cierto. Lee mucha historia económica mundial, historia económica argentina. Yo creo que le haría muy bien a todos los militantes políticos leer historia económica argentina, pero ustedes saben que yo estoy en campaña, y soy buen campañista, hago campaña todo el tiempo. Hay un curso de historia económica argentina en el canal de YouTube Ricardo López Murphy Oficial. Son 6 clases. No las doy, yo las dan los grandes especialistas, obviamente yo hago mis apostillas, pero va a ser muy interesante el debate. Ya se han hecho 5 de las 6 versiones, estamos grabando la última. Les va a ser de gran utilidad, y yo leo mucho historia económica, y me apasiona esa materia. Leo mucho de teoría política, leo mucho de relaciones exteriores, de defensa, de seguridad. Y Ricardo, Les voy a contar una cosa. Cuando yo iba al colegio, una de las críticas que había era que era buen deportista, pero sobre todo era terriblemente estudioso. Era lo que se llama un traga. Fui el mejor alumno en la escuela primaria, secundaria, en la universidad. O sea, eso estudié como burro toda mi vida. Y me ha quedado esa costumbre. O sea, estudio mucho hora por día, ahora casi llegando a los 70 años. Así que y disfruto leyendo, así que si tengo un placer es ese, y lo sigo haciendo. Ricardo, la segunda pregunta venía en esa línea. ¿Lees algo de literatura, novela, algo para recomendar? ¿Cuál es el libro de cabecera? ¿Qué, más allá de la historia, de la teoría política? No, hay uno que es espectacular, si no lo han leído, yo sugiero que lo lean, que me lo recomendó Perina, El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Es un libro excepcional, un libro que vale la pena leer, que yo he leído con mucha... Sobre el asesinato de Trotsky. Exactamente, ese es un libro importante por el asesino, por el régimen monstruoso. Cuando uno lo mira a la distancia, se da cuenta que todo eso ha sido un régimen monstruoso, el régimen totalitario. Y ahí ve la necesidad de la libertad, del Estado de Derecho, del pluralismo. Me pareció un libro excepcional, me lo recomendó Emilio Perina y me llevó varias horas de lectura. También leo a mi amigo Vargas Llosa, pero El llamado de la tribu, La guerra del cerdo, hay muchos libros muy buenos. Pero ahora estoy demasiado focalizado. Yo cuando estoy en campaña soy como un militar en una expedición, así que me ocupo de lo que tengo que ocupar. Y ahora estoy concentrado en la batalla. Ricardo, muchísimas gracias, excelente charla. La verdad, un placer y un honor tenerte acá compartiendo con nosotros. Te mandamos un gran abrazo y esperemos que podamos hacerlo de manera presencial, que nos visites en Hurlingham y podamos compartir para charlar un rato más de cómo solucionamos esta Argentina que sigue siendo una promesa, pero lamentablemente cuesta tanto para arrancar. Es verdad, llevamos una larguísima frustración, probablemente yo mucho más larga que ustedes. Un gran abrazo a todos. Abrazo, muchas gracias, hasta luego.